Muy buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ingeniero. Hola. Tenemos... ¿Cómo les ha caído el pequeño receso de 2 clases que no hemos podido pasar? ¿Les ha caído bien o les ha caído mal, al contrario? Bien, nomás sí. Bien, no mal. Bien, Inge, había algunas otras cosas igual que hacer, entonces, cabalito también. Bueno, qué bueno. Si es que les cayó bien, excelente. Bueno, en general no suele ocurrir este tipo de cosas, ya yo al menos trato de que no pasen en realidad estas cosas, ya, pero a veces se tiene pues algunas emergencias de último momento, ¿no? Y es el caso que ha ocurrido en la anterior semana, pues era súper importante que yo me pueda trasladar a otro lugar y estar en base prácticamente todo el día en esos, entre el día jueves y viernes, inclusive se ha prolongado hasta sábado en mi caso, ya, pero eh, esperemos que eso no, eh, bueno, no cambie mucho nuestro cronograma, ¿no? Que es lo que más me preocupa, ¿no? Que no romper mucho nuestro cronograma. En ese sentido, pues vamos a seguro darle una mirada al cronograma y ver en qué situación estamos, ¿no? En qué punto, cómo vamos con el avance y cuándo nos toca, por ejemplo, el siguiente examen y todo eso esos detalles, ¿no? Entonces, seguramente ya el viernes podemos darle una mirada a aquello, ¿no es cierto? Para no escaparnos mucho de del tiempo. Bien, jóvenes, a ver, vamos a entonces iniciar y retomar rápidamente lo que estábamos viendo. Les comparto entonces la presentación. Veíamos un poco sobre qué ocurre sobre los esfuerzos, ¿no? Cómo cambian a través de la historia, ¿no? A través de la historia geológica, en realidad, eh, del, eh, de formación de los suelos, ¿no? Entonces lo habíamos revisado bastante este punto, ¿no? Habíamos visto estos gráficos, etcétera. Habíamos hecho algunas clasificaciones también en relación a la curva de consolidación de campo, que en realidad es esta curva. Hemos hablado luego de los suelos normalmente consolidados y suelos sobreconsolidados, ¿no es cierto? Entonces ya teníamos esa definición. Y finalmente, en realidad, para terminar la anterior clase o la última clase, pues habíamos planteado distintas bueno, algunas condiciones, ¿no? 3 casos en realidad que correspondían a 3 tiempos específicos y la idea era un poquito practicar y recordar sobre todo cómo calculamos los esfuerzos efectivos y luego aplicar ese concepto de esfuerzos efectivos a la determinación del OCR, ¿no? ¿Vean? Entonces, en ese sentido, pues espero que hayan podido concluirlo, esa pequeña pregunta o ese pequeño ejemplo en realidad, ya porque es importante entender el concepto del esfuerzo de preconsolidación sobre todo y a partir de aquello y determinar el OCR. ¿Ya? Bien, luego pues debemos seguir repasando un poco la parte teórica. Ya y vamos a hablar ahora de lo que es la respuesta de los suelos a esfuerzos de corte, o sea, cómo reaccionan los suelos
cuando son sometidos a fuerzas cortantes, ¿no? Entonces, ya en el capítulo anterior nosotros habíamos definido algo de esto, ¿no? Hemos agarrado y hemos definido qué son, por ejemplo, los esfuerzos normales y qué son las deformaciones normales. Habíamos aprovechado en ese momento de definir, por ejemplo, los esfuerzos cortantes y qué es lo que nos generaban los esfuerzos cortantes, ¿no? Habíamos dicho que nos generaba una distorsión angular, ¿verdad? Entonces ya hemos visto ese detalle. Sin embargo, ahora es conveniente, ya es conveniente realizar una división, ya, realizar una división o una clasificación también, podemos decirlo, desde el punto de vista de la consistencia de los materiales, o sea, aprovechando ese concepto del OCR que se ha definido acá, ¿no? Aprovechando ese concepto del OCR, ya, entonces con esta podemos, ya, entonces a partir de esto podemos nosotros realizar una subdivisión en realidad de los suelos en términos de observar luego cómo se van a comportar estos suelos, ya cuando son sometidos a esfuerzos cortantes. Dice, desde un punto de vista de la consistencia, los suelos pueden ser agrupados en dos tipos principales. En realidad son tres, ¿ya? En realidad son tres tipos, pero los más comunes o los que más encontramos, digamos, en la superficie terrestre son generalmente dos que marcan bastante claro, digamos, la tendencia del comportamiento de estos materiales, ¿ya? Entonces, dice, en ese sentido, vamos a separar a los suelos que presentan esta propiedad de cohesión y los que poseen muy poca, o sea, muy baja o ninguna cohesión. ¿Ya? Entonces, este es el punto entonces de inflexión que vamos a utilizar para realizar esa división, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, el primer grupo que debemos ahora anotarnos, le debemos memorizarnos, debemos ponernos esto en la cabeza, ¿ya? A estos suelos que se los denomina suelos tipo 1, ¿ya? Suelos tipo 1, que dice que representan en realidad a las arenas sueltas, ¿ya? Arcillas ligeramente sobreconsolidadas y normalmente consolidadas. Y entonces ahí está, en este primer grupo, pues aparecen principalmente los suelos arcillosos, ¿no? Los que tienen seguramente, pero con una cohesión bastante baja, ¿no? Entonces ya vamos a ver a qué hacemos referencia, ¿ya? Y además que también están unas arenas consideradas como arenas sueltas, ¿no? ¿Cuál es el punto de control para definir que el suelo pertenece al de tipo 1? Es justamente el valor del OCR que nosotros hemos definido previamente, ¿no? Dice, si el valor del OCR que nosotros determinemos para nuestro material es menor o igual a 2, entonces vamos a poder decir que el suelo es tipo 1, ¿ya? Independiente de que sea arena o arcilla, etcétera. Nosotros tenemos que mirar el OCR. Este es el valor que debemos mirar, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos ya la primera división como suelos tipo 1. La segunda corresponde a los suelos denominados tipo 2, que representan, dice, a las arenas densas, que tienen una densidad relativa alta, y arcillas sobreconsolidadas, para que nuestro suelo ingrese dentro del grupo de tipo 2, entonces el OCR, dice, debe ser mayor a 2.
obviamente lo opuesto de esta primera condición, ¿no? Entonces, es por eso que generalmente tenemos pues estos dos tipos, los suelos tipo 1 y los suelos tipo 2. ¿Por qué es importante conocer a estos suelos o saber si el suelo pertenece a los tipo 1 o pertenece al tipo 2? ¿No? ¿Por qué es importante? Es importante porque básicamente el comportamiento o la respuesta a esfuerzos de corte va a depender de esto, ¿no? Entonces, por eso necesitamos nosotros saber si es del tipo 1 o pertenece al tipo 2. O sea, cómo se va a comportar el material, pues lo va a definir también el tipo. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es hablar en términos generales siempre de suelos tipo 1 y suelos tipo 2. Así nos vamos a acostumbrar a hablar de aquí en adelante, ¿ya? Pero ahora teóricamente ya sabemos cuándo vamos a hablar de suelos tipo 1, cuando se cumpla esto. Hablamos de suelos tipo 2 cuando se cumpla esta otra condición. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vamos a ver entonces, o recordar más bien un poquito de las deformaciones que se generan cuando aplicamos esfuerzos cortantes, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una situación inicial, un pequeño elemento de suelo, ¿ya? Que tiene unas ciertas dimensiones también iniciales, ¿no? Y sobre esto, ahora lo que hacemos es aplicar, pues, por ejemplo, una combinación de esfuerzos, ¿no? Recuerdan que en unas diapositivas atrás habíamos visto a todos los esfuerzos que actúan al interior del suelo, ¿no? Entonces, entre esos observábamos si nos encontrábamos en el plano de falla, por ejemplo, pues veíamos que había una combinación de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta gráfica que vemos acá? Dice, ¿qué pasa si nosotros aplicamos un esfuerzo normal y a la vez aplicamos también un esfuerzo cortante? Entonces, lo que va a ocurrir, los cambios que va a sufrir este elemento son de dos tipos. Inicialmente, ya, además, aclarando que si estamos hablando de los suelos tipo 1, ¿no? Si estamos hablando de los suelos tipo 1, entonces estos materiales van a sufrir una compresión, o sea, se van a deformar inicialmente en este sentido, pero a la vez, debido a la aplicación de este esfuerzo, pues también van a sufrir una distorsión angular, como ya habíamos visto anteriormente. Entonces, esa va a ser la deformación que va a sufrir este material cuando pertenezca a los del tipo 1. Se comprime y tiene una distorsión. Eso es lo que hay que entender. Por tanto, las ecuaciones que se van a generar debido a esto son estas, ¿no? La de distorsión angular, que ya lo conocíamos, básicamente la relación del cambio, delta X en esta dirección, dividido entre la altura inicial. Y la deformación normal, muy parecido a aquella, pues el cambio que se produce en esta dirección, delta Z, dividido entre la altura inicial también, ¿no? ¿Qué pasa ahora si estamos trabajando con suelos tipo 2? Observen que la figura cambia. Esa es la característica en realidad ya de los suelos tipo 1 y suelos tipo 2. Por eso es importante saber con qué tipo de suelo estamos trabajando. ¿Ya? Entonces vean que los de tipo 2 ocurre algo extraño, ¿no? Vean que en vez, igualmente, ¿no? Cuando aplicamos un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante, al igual que en este caso, pues aquí ocurre más bien lo contrario a la compresión, o sea, se expande. Eso significa que más bien este elemento de su condición inicial, pues gana mayor volumen,
¿no? Entonces está viniendo en este sentido, a lo que se lo denomina pues expansión. A este fenómeno se lo denomina como expansión. Y por otro lado, debido a la aplicación de este esfuerzo cortante, pues la distorsión angular pues se mantiene. Igual se va a producir esta distorsión angular, ¿no? Entonces, las ecuaciones entonces pues serían muy similares en este caso, básicamente las mismas, pero con un signo negativo que aparece por acá, obviamente indicando este efecto de expansión, simplemente. Entonces, esto es en términos generales lo que debemos saber de los suelos tipo 1 y los suelos tipo 2. Que los suelos tipo 2 se expanden cuando aplicamos los esfuerzos y los suelos tipo 1 se comprimen. Esa es la diferencia principal entre estos dos grupos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante conocer, o más bien, o saber a qué grupo pertenece un determinado suelo. Entonces, ya sabemos ahora que para eso es necesario conocer el OCL nuevamente. Insisto, es importante que entendamos de esa manera. Bien, una vez revisada la respuesta o cómo reaccionan los suelos cuando son sometidos a esfuerzos cortantes, pues veamos en términos gráficos en realidad ya qué ocurre, ¿no? ¿Qué va a ocurrir si nosotros realizaríamos, por ejemplo, un ensayo en laboratorio en el cual estamos aplicando esfuerzos cortantes, ¿ya? Pero a la vez también esfuerzos normales, ¿no? Una combinación de esfuerzos. ¿Qué pasaría? Dice, si nosotros graficamos, por ejemplo, el esfuerzo cortante versus la deformación, ya que se genera debido a este esfuerzo, entonces vamos a tener dos curvas muy diferentes, ¿ya? Esta primera curva, por ejemplo, que viene o tiene esta forma, una forma creciente, ya continua, y hasta que llega a un determinado punto, vean, voy a marcarlo por acá, ya voy a ponerle por acá, que llega a un determinado punto y a partir de aquello pues se mantiene prácticamente constante, ya no se incrementa el esfuerzo cortante, ¿no? Esto es característico de los suelos tipo 1, ahí por eso nos indica aquello. Sin embargo, los suelos tipo 2 tienen otro comportamiento. Vean, tenemos esta figura, viene de esta manera y incrementa muy rápidamente la resistencia al corte, llega hasta un punto máximo, ¿ya? Y a partir de este punto, pues se reduce y nuevamente llega a un punto donde ya se va a mantener prácticamente constante, ¿no? Vean que independiente del tipo de suelo, en algún momento, estos van a llegar pues casi a un mismo punto, ¿no? Eso es lo que está mostrando estas gráficas, ¿no es cierto? Entonces, veamos la diferencia entre estas dos curvas. Entonces, cuando nosotros veamos algún resultado, por ejemplo, de un ensayo de laboratorio, y veamos que la curva tiene esta forma, uno ya puede rápidamente darse cuenta de que es un suelo tipo 1, ¿no? O de lo contrario, si ve esta forma de curva, entonces podría darse también cuenta de que corresponde a un suelo tipo 2. ¿Ya? Entonces la forma de la curva tiene una gran diferencia entre ambos tipos. ¿Ya? Sin embargo, es importante ahora empezar a definir algunos valores importantes. ¿Ya? En el caso de los suelos tipo 2, ya vamos a empezar por acá. Este punto máximo que alcanza, ya este valor máximo de esfuerzo cortante que alcanza, pues es denominado como esfuerzo cortante pico, por eso lleva el subíndice sub P. Ya entonces este sería básicamente el pico.
teóricamente uno puede entender que en este punto, ya en este punto, el suelo falla. El suelo ha fallado por resistencia al corte. Entonces aquí se da esa falla. Y como ya falló, pues obviamente a partir de este punto ya la resistencia al corte va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo, la deformación angular se va a seguir dando hasta llegar a un punto, por ejemplo, donde ya se mantiene constante, ¿no? No importa si sigo aplicando más esfuerzo cortante, eso ya no va a subir ni va a bajar, se va a quedar en ese punto. A ese punto se la denomina pues punto crítico, ¿ya? Y se toma obviamente como un valor referencial este esfuerzo de corte denominado crítico, ¿ya? Entonces por eso viene tau sub CR, que significa esfuerzo de corte crítico. Y entonces se van a definir, entonces, escuchen lo siguiente, en un solo tipo 2 se van a definir dos esfuerzos cortantes, ¿ya? Que son el esfuerzo cortante pico y el esfuerzo de corte crítico. Luego vamos a entender por qué estamos definiendo estos dos. Es muy importante entender aquello. Luego, si miramos a los suelos tipo 1, ya vemos, por ejemplo, que aquí no nos marca, digamos, un punto máximo para definir o identificar la falla exactamente, ¿no? Sin embargo, pues vemos que en algún momento esta curva también se mantiene pues casi constante, donde se define nuevamente el esfuerzo de corte crítico, ¿no? Por tanto, para los suelos tipo 1 solamente vamos a definir un esfuerzo de corte crítico y no así el valor pico. Eso es importante aquello. Otra característica que podría resaltar en este momento es, por ejemplo, que para determinar este esfuerzo de corte pico en los suelos tipo 2, pues vean que la deformación que se ha dado, pues es bastante pequeña, ¿no? Relativamente pequeña. Si revisamos la literatura, pues vamos a encontrar que esto, la literatura nos dice que esto se va a dar entre 1.5 a más o menos 2.5, dice la literatura, milímetros de deformación. Imaginen aquello. Pequeña deformación donde ya se obtienen estos valores máximos, ¿no? Sin embargo, vemos por este otro lado que para los suelos tipo 1, y nos preguntaríamos, ¿no? ¿Dónde está la falla? Aquí está claro, ¿no? Aquí está la falla. Para los suelos tipo 1, la pregunta sería, ¿y dónde falla este suelo? ¿Cómo sé si ha fallado o no ha fallado? ¿No? Entonces, se dice en realidad que estos suelos tipo 1 pues van a fallar por deformación, no van a sufrir una rotura general en el elemento, ¿ya? Sino que más bien van a fallar por deformación. Si yo observara, por ejemplo, y esto voy a, no, mejor no lo borro, voy a cambiar simplemente de color, ya si yo, por ejemplo, tratara de analizar la condición de falla, y ahí voy a suponer que aquí tengo un elemento de suelo que he ensayado, un suelo tipo 2, ¿ya? Esta falla se va a producir de la siguiente manera, ¿ya? Entonces esto va a venir, que va a tender a un ángulo muy cercano a 45 grados, o sea que esto se va a bajar en algún momento y vamos a tener algo así. ¿No? Entonces vamos a tener ahí una falla. O sea, la falla es bien marcada en los suelos tipo 2. Esta es la falla por corte. ¿Qué pasa en este tipo de suelos o los suelos tipo 1? ¿Ya? Si nosotros tenemos la situación inicial, ya tenemos ahí la situación inicial, voy a dibujar nuevamente el mismo elemento,
Ya ahí está el suelo, le he aplicado esfuerzos cortantes, etcétera. ¿Y qué va a ocurrir? No voy a poder observar esta falla de esa manera. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, sé que se tiene que comprimir, entonces, por ejemplo, esto va a venir de esa manera, ya va a sufrir un cambio en realidad acá, y en la parte, si mantengo, por ejemplo, esto firme, ya la base firme, entonces lo que va a ocurrir con estas muestras son las siguientes, ¿no? Entonces se van a volver, van a tomar una forma más o menos de barril, o sea, se van a deformar de esa manera. ¿Ya? En algunos casos aparecen unas pequeñas grietas por acá que no marcan mucho, ¿ya? Pero una característica es que se tenga este tipo de fallas, ¿ya? Y por eso se lo denomina, pues, que tiene, o que los suelos tipo 1 fallan por deformación y no por corte directamente. Esta falla, entonces, ya esta falla se dice teóricamente que debe producirse o se produce aproximadamente al 20% de la altura de la muestra. Eso es lo que se indica. O sea, si esto fuera, por ejemplo, la altura inicial, voy a ponerlo así, la altura inicial, entonces la teoría dice que el suelo o esta deformación se va a dar en un 20% de la altura inicial y a partir de aquello se puede considerar que el suelo ha fallado ya por deformación. ¿No es cierto? Entonces, ese es un dato interesante. Por eso también se habla de que los suelos tipo 1 tienen un comportamiento, pues, dúctil, ¿no? Tienen un comportamiento dúctil, que significa que la falla, antes de que estos suelos fallen, pues nos van a avisar con las deformaciones, ¿no? Nos van a avisar con las deformaciones, se van a ir deformando gradualmente cada vez más, entonces ahí uno tiene que darse cuenta de que estamos en este caso y el comportamiento es dúctil. Sin embargo, en el caso de los suelos tipo 2, pues se dice que el comportamiento es frágil, ¿no? Es un comportamiento frágil, ¿ya? Porque a veces, pues vean que para deformaciones bastante pequeñas, pues la falla aparece directamente. Puede no haber aparecido nada hasta llegar a este punto y de repente aparece la falla y todo esto va, ¿no? Entonces, esa es la característica también de los suelos tipo 2. Ya, entonces, esta gráfica pues ayuda en realidad a entender esa respuesta que van a tener pues los suelos tipo 1 y los suelos tipo 2, ¿no? Entonces, ya debemos ahora tenerlo en mente estas curvas que estamos viendo, ¿ya? Otra cosa que debo aclarar, por ejemplo, que estamos viendo acá para esta curva, pues vamos a suponer que en todo el momento donde se ha ido aplicando o incrementando el esfuerzo de corte, pues el esfuerzo normal, en este caso, o vertical, pues se mantiene constante, ¿no? Eso no, lo que sí, este valor no va a cambiar, sino que se mantiene constante. Bien, ahora veamos algunas otras gráficas más que nos ayuden a ver algunos detalles más respecto a los suelos tipo 1 y a los suelos tipo 2. Y, por ejemplo, si uno graficaría, por ejemplo, la deformación normal que se produce, ¿ya? Versus la deformación angular, ¿ya? Entonces, obtendría, por ejemplo, este tipo de curvas. Observen, para los suelos tipo 1, pues ya sabemos que va a ocurrir una compresión, por tanto, pues vamos a tener una curva de este tipo, ¿ya? Sin embargo, si estamos con los suelos tipo 2, observen qué va a ocurrir. Dice que al inicio, cuando estamos aplicando las fuerzas cortantes, pues inicialmente se deforma
tantito, ¿no? Se deforma un poco por acá y a partir de esto pues empieza ya a expandirse, ¿no? Aquí se comprime un poco, luego se expande y va a llegar de esa manera a comportarse estos suelos tipo 2, ¿no? Entonces ahí tenemos ese, también otra forma de identificar a los suelos tipo 1 y suelos tipo 2 a partir de las gráficas es de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. También podemos utilizar la misma idea, pues, pero en términos de índice de vacíos. Esto lo hemos hablado también bastante, ¿no? Pero ahora en términos de índice de vacíos versus la deformación angular, ¿no? Característico de los suelos tipo 1, que al inicio, vean esto, que al inicio tienen índice de vacíos bastante grandes, ¿no? No interesa el valor, pero hay que imaginar que ese valor es grande. Y a medida que se va aplicando los esfuerzos normales y cortantes, vean que el índice de vacíos va a ir reduciendo hasta llegar a un punto donde nuevamente se mantiene constante, ¿no? Y al cual también se la puede denominar como índice de vacíos crítico a este punto. Ya es algo análogo a lo que ya hemos visto anteriormente. Característica de los suelos tipo 2, que tienen índice de vacíos inicial. Vean que este es el índice de vacíos inicial, bastante pequeños, ¿no? Y más bien cuando aplicamos los esfuerzos cortantes o los esfuerzos normales, pues vean que más bien empezamos así, se comprime de alguna manera, está mostrando este mismo efecto, ¿no? Por acá, y luego empieza a ganar en volumen, pero tampoco va a ganar un volumen pues deliberadamente, sino que también se va a alinear hasta la línea crítica en este caso, ¿no? Y ahí tenemos el índice de vacíos crítico. Entonces, nuevamente estas son curvas bastante interesantes que debemos nosotros conocer para identificar de qué tipo de suelo estamos hablando. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? Dice, si nosotros realizamos varias pruebas, haciendo variar, por ejemplo, el esfuerzo efectivo normal, como dice acá, ¿no? Entonces, este esfuerzo efectivo vertical varía. Sé que, observen, vamos a analizar primeramente los suelos tipo 1, por ejemplo acá, que están caracterizados por las líneas segmentadas, ¿no? Este primer punto, perdón, esta primera curva que aparece acá, seguramente va a corresponder a un esfuerzo vertical 1, ¿no es cierto? Luego, incrementamos el esfuerzo, dice acá, ¿qué pasa si incrementamos ahora ese esfuerzo normal? Pues tendríamos lo siguiente, tendríamos un esfuerzo vertical denominado 2, de tal manera de que el esfuerzo vertical 2 pues siempre sea mayor que al esfuerzo vertical 1, ¿no es cierto? Entonces, si cumple esta condición, entonces lo que vamos a obtener es una curva que se encuentre mucho más arriba, ¿no? ¿Eso qué significa? Si yo analizo, por ejemplo, la primera curva, pues yo voy a decir que para este nivel de esfuerzos, yo he determinado un esfuerzo de corte crítico por acá, ¿no? Que la puedo denominar 1. Pero si he incrementado el esfuerzo vertical, vean que voy a definir otro valor de esfuerzo crítico, denominado, pues, 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy diciendo? La conclusión de esto sería que a mayor valor de esfuerzo normal, mayor va a ser el esfuerzo de corte que ese suelo va a soportar. Eso es lo que nos está indicando esta gráfica, ¿no? Eso significa, si yo aplicaría, por ejemplo, un esfuerzo efectivo vertical 3,
y que además este sea mayor al esfuerzo efectivo vertical 2, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una curva igual, va a tener la misma tendencia y seguramente esto va a venir de esa manera, ¿verdad? Y se va a acomodar bajo la misma forma. Y tendría otro valor de resistencia al corte crítico. Entonces hay una relación directa entre la resistencia al corte y el esfuerzo normal aplicado, ¿no? Entonces esa es la conclusión a la cual estamos llegando observando estas gráficas. Lo mismo ocurre en los suelos tipo 2. Aquí están los suelos tipo 2. Pues vamos a suponer que aquí hemos trabajado con esfuerzo efectivo vertical 1 y hemos obtenido esta curva. Muy bien. ¿Qué pasa ahora si volvemos a incrementar este esfuerzo vertical 2? Entonces tendríamos pues aquí el esfuerzo vertical 2. Vean que va a cambiar de alguna manera ya la forma de la curva, ¿no? ¿Se sigue observando el pico? Sí. ¿Va bajando? Sí. Pero ya va a ir cambiando de forma. Si incremento más a un valor mayor, por ejemplo, de esfuerzo vertical, ¿ya? 3, y vean qué va a pasar. En algún momento vamos a tener una gráfica de este tipo, que básicamente pues ya va a tender o se va a asemejar más o menos a los suelos tipo 1, ¿no? Y a veces puede confundir esto. Por eso, cuando uno está en laboratorio, pues tiene que tener mucho cuidado de que esto no ocurra, ¿no? A veces puede llevarnos a conclusiones erróneas, ¿no? Entonces, tampoco es que debemos aplicarle nomás cualquier cantidad de esfuerzo vertical durante el ensayo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero nuevamente, ¿no? En los suelos tipo 2, lo propio, ¿no? Vean, si solo analizo, por ejemplo, los esfuerzos pico, ¿no? Vean, el esfuerzo pico 1 va a corresponder a esto. E incrementado el valor, vean que el esfuerzo pico 2 se va a poner por acá, esfuerzo pico 2, ¿no? Y el esfuerzo pico 3, vean que seguramente va a estar por acá, esfuerzo de corte pico 3. De igual manera, se cumple la relación directa entre a mayor esfuerzo normal, mayor el esfuerzo cortante. Hay una relación directa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante entender. Bien. Tienen, a ver, veamos acá, previo a aquello. Voy a borrar ahora todo esto. Podemos observar igual, ¿no? En términos de la deformación normal versus la deformación angular, pues va a ocurrir lo mismo, ¿no? Unos se van a deformar más, unos se van a deformar menos, pero la tendencia en realidad en el comportamiento pues va a ser similar a lo que ya habíamos visto anteriormente. Entonces aquí no hay mucho detalle más que indicar. Si tuvieran alguna consulta, algún comentario hasta donde acabamos de ver ahora. Muy bien, no hay entonces consultas y vamos a continuar. Bien. Perdón. Vamos a hablar ahora del criterio de falla, ¿ya? Y de hecho ya habíamos incorporado ese criterio de falla por aquí. Ya he hablado un poco de esto, ¿no? Hay una falla por corte, falla por deformación, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, vamos a aplicar ahora un principio, en realidad un criterio que propuso este autor, ¿ya? Entonces, justamente el nombre, pues, se
deriva pues bueno, sería tal vez en honor al autor que ha propuesto este criterio de falla, ¿no? Entonces es por eso que recibe ese nombre mismo, ¿no? Entonces veamos qué nos dice Moore. Coulomb en realidad pues sobre el criterio de falla que se va a generar en los diferentes suelos. Ya, entonces aquí vamos a decir lo siguiente. Ya, de hecho, el autor nos dice enfáticamente ya que el suelo falla por una combinación crítica de esfuerzo normal y esfuerzo de corte. Ya lo habíamos visto cuando mirábamos, por ejemplo, los esfuerzos que actuaban justo en el plano de falla, ¿no? Ahí veíamos que sí o sí existía una combinación, pues, de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Entonces, ese es el primer principio que toma el autor, pues, para poder definir, pues, lo siguiente. Ya, entonces aquí tenemos, por ejemplo, la representación de un pequeño elemento de suelo que está pasando justamente por el plano de falla, y aquí está el plano de falla, ya, que se define, y vemos que, por ejemplo, dice acá, en el plano de falla vamos a tener la combinación, pues, en este caso, de esfuerzos normales al plano y esfuerzos cortantes, que va a ser la condición crítica para que el suelo falle. En base a aquello, dice, entonces el autor dice, entonces, ¿por qué no analizamos ya en términos del esfuerzo cortante versus el esfuerzo normal? Y vemos qué ocurre, ¿no? Y entonces se le ocurrió al autor hacer aquella relación ya con este principio, sabiendo que el suelo va a fallar por la combinación de ambos esfuerzos, y realiza la siguiente gráfica. Aquí está el esfuerzo cortante y en el eje de las abscisas pues coloca a los esfuerzos normales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué observa? Dice, muy bien, entonces realiza varias pruebas, ya el autor realiza varias pruebas con un mismo material, ya, y le aplica diferentes esfuerzos normales y va midiendo el esfuerzo cortante. Y hemos visto, ¿no? Cuando incrementamos el esfuerzo normal, pues incrementa el esfuerzo cortante. El producto de aquello, ya observa, por ejemplo, que le marca una curva de este tipo. Voy a simplemente superponer sobre la curva original, ya con un color rojo, ya en líneas segmentadas. Perdón si me salgo un poco, ya. Pero observa esto. Entonces, en todas las pruebas, o con las pruebas que realiza, pues observa que tiene una curva de esa manera, una especie de parábola o una parte de una circunferencia o algo así. O sea, va anotando, va aplicando los esfuerzos y hace que el suelo falle. Y para cada falla, pues va registrando un punto, va registrando otro punto, otro, y de esa manera va conformando pues esta curva, ¿no? Entonces, a esta curva, pues se la denomina, obviamente, se la denomina como envolvente de falla de Moore. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque está representando cada uno de los puntos donde las muestras han fallado. Eso significa que cualquier combinación de esfuerzos, por ejemplo, vean, voy a tomar un esfuerzo cortante por acá, ¿ya? Y intersecto en esta curva y vengo por este otro lado, por ejemplo, pues vean que esta combinación de esfuerzo cortante y esfuerzo normal, pues representa un punto de falla, que ha fallado el suelo para esa combinación. Y así podremos crear seguramente varios puntos, ¿no? Varios puntos o varias combinaciones que me generen, pues, la falla. Sin embargo, el autor se da cuenta de algo, dice, ¿cuántas pruebas tendríamos que hacer en laboratorio pues para conformar
adecuadamente esta curva, ¿no? Porque al final la tendencia pues no es uniforme para todos los materiales, sino que más bien es muy variable más bien para los distintos materiales, así sean del grupo tipo 1 o tipo 2, entonces la tendencia va a ser muy variable. Entonces el autor dice, en base a ese criterio, dice, pues podemos idealizar esta curva, ¿no? Y lo que propone el autor es justamente ese detalle. Dice, muy bien, vamos a hacer una idealización de la envolvente de falla y a este, pues bueno, lo vamos a hacer que sea lineal, que tenga un comportamiento lineal y ya no sea, pues, curvo, ¿no? Entonces, al ser una línea, obviamente, pues vamos a poder manejar la pendiente fácilmente de esta línea y con ello, pues bastaría inclusive 2 puntos o 2 combinaciones para poder determinar una envolvente de falla de Moore-Coulomb, ¿no? Y por eso es que la denominan, pues, a este criterio como el criterio de falla de Moore-Coulomb, a esa idealización, en realidad, de la envolvente de falla. Entonces Moore-Coulomb propone este envolvente de falla. Ahora sí, seguro que si queremos interpretar, por ejemplo, como aparece acá, un punto A, entonces deberíamos entender fácilmente qué representa un punto A, qué representa, por ejemplo, este punto B que se encuentra en la envolvente de falla y qué podría representar este punto C que está acá arriba, ¿no? Entonces, ya entendiendo el concepto de envolvente de falla, esto debería de ser fácil de interpretar. ¿Alguien se anima a poder interpretar qué significa el punto A, el punto B y el punto C? A ver, ¿quién se anima? ¿Nadie quiere animarse? A ver, voy a preguntar entonces a alguien. Ahora sí. Vamos a preguntarle a... Aquí está. Carlos Roberto. ¿Dónde estás, Carlos Roberto? ¿No está Carlos Roberto Olguera Arecayo? Se fue a pasear. A ver, vamos a preguntar a otro. Y a una señorita, a ver. A ver, Elizabeth Heredia. Ups, ahí está, tengo tocaya de apellido. Elizabeth Heredia, ¿está? Tampoco está, se ha ido a pasear. Vamos a ir con un joven ahora. Iván Apaza. Tampoco está Iván Apaza. Tampoco está, o sea, ¿qué es lo que hacen? ¿Se conectan y se van a pasear? A ver, vamos ahora con otra señorita. Laura Gabriela.
¿Dónde está Laura Gabriela Gutiérrez? Mm, tampoco está. Inge, una chanchulla de nos para que nos ubiquemos. Ajá. Ahorita estoy viendo quiénes están. Marco Antonio Jesús. Sí, ¿qué? Marco Antonio. A ver, ahí está uno que sí está en la clase. A ver, ¿qué piensas del punto A, Marco Antonio? Representaría a los límites de la cohesión. Este punto A que representa, Los 3 puntos en general representaría a los límites de la cohesión, Inge. los 3 puntos en general, límites de la cohesión, no, negativo. No es la respuesta. Vamos a continuar con otra persona. Salomón Rodrigo. Inge. A ver, ¿tú qué dices del punto A? ¿Qué representa ese punto A? Inge, mi internet se va y se viene, le escucho entrecortado. Mm, ya, es como que se va y viene. La pregunta es, ¿qué representa el punto A? ¿Cómo podemos interpretar al punto A? Mm, El punto A está debajo de la curva. ¿Sería un criterio de falla? No. Sí, estamos hablando justo del criterio de falla. Sabemos Sí, que estas curvas son las envolventes de falla, ¿no? Aquí aquí está su nombre. sí. Envolvente de falla, ¿no? Criterio de falla de Mohr-Coulomb, por ejemplo. El punto A está debajo de la curva, sí. ¿Pero qué significa? Mm, ¿Su esfuerzo normal es menor? Ya no interesa mucho el esfuerzo normal, creo, porque al final el punto A, B, C seguramente están compartiendo el mismo esfuerzo normal. Ah, sí, tienes razón. Entonces sería el esfuerzo cortante. Ya, pero ¿qué hace ese esfuerzo cortante? Está... Ahorita no está ni... Mm, Ya. Jóvenes, hay que estar más atentos. O sea, honestamente, yo no puedo entender que a sexto semestre en ingeniería civil, pues no podamos interpretar una gráfica. Estamos por mal camino, entonces. Se supone que ya hemos llevado resistencia de materiales, ya sabemos interpretar cuándo un material falla y cuándo no falla. ¿No es cierto? Entonces, yo les pido que vayan estudiando o metiéndole más ganas, porque si no, nos va a ir mal. Vean qué pasa si hago esto. Voy a tener un esfuerzo de corte para el punto A y un esfuerzo vertical, pues, que va a ser para A y para B, para todos, etcétera, la misma, es constante. Si yo tengo una combinación entre este esfuerzo de corte y este esfuerzo normal y me da el punto A, ¿qué significa? Al estar por debajo del envolvente de falla, pues significa que el suelo no ha fallado.
Si yo me encontraría, por ejemplo, en un suelo tipo 2, ya solo para recordar un poco la gráfica, ya no deberíamos ni de hacerlo, pero bueno. Y tengo un suelo tipo 2 que sé que va a tener un comportamiento de este tipo. El punto A seguramente representaría un punto por acá abajo. Este sería el punto A. Eso significa que no hemos alcanzado todavía la falla. ¿No es cierto? Eso es lo que significa el punto A. ¿Qué significa el punto B? Se encuentra sobre la envolvente de falla. Entonces, seguramente si estamos hablando de un solo tipo 2 nuevamente, pues el punto B pues, se encontraría justamente en la falla. ¿Y qué representa el punto C? Ahora, con esa idea. No está en falla, está estable. El punto C, no, el punto A no está en falla, el punto A está estable, sí, pero el punto C Que está en falla, Inge. está sobre la línea de la envolvente de falla. Eso hay que entender, ¿no? Entonces, el punto C, por lo general, pues es un punto que no va a ser posible. Esto es no posible. ¿Por qué? Porque ya la envolvente de falla te está marcando el límite, ¿no? Esta combinación de esfuerzos, pues vean, es la más crítica. Y con esta combinación de esfuerzos cortantes para el punto B, en este caso, pues ya se ha dado la falla. Como se ha dado la falla, pues, y sabemos, vean esto, ya se ha dado la falla, ¿qué pasa con el comportamiento? Ya no va a incrementar, pues jamás, sino que más bien va a reducir, va a bajar hacia abajo. ¿No es cierto? Entonces el punto C es un punto no posible. No podemos tener mayores valores, por ejemplo, de esfuerzo de corte que se obtienen pues en la envolvente de falla. Difícil. Entonces deberíamos entender claramente ese detalle. Ya entonces, mucho cuidado con los conceptos. Bien, vamos a continuar. Ahora, pues vamos quería borrar esto, para que no esté tan sucio. Voy a borrar y vamos a nuevamente retomar. Entonces, dice, ahora sí, retomando lo que nos propone el autor, ya retomando aquello, este concepto, pues dice, entonces, hemos idealizado a una línea completamente recta, de tal manera que esta línea ahora pues se la relaciona con los parámetros de corte. ¿Cuáles son los parámetros de corte? Ya lo hemos definido al inicio de este capítulo. El ángulo de fricción interna. ¿Y qué se llama esta? ¿Quién se acuerda? Nadie. ¿Cuál es el concepto de resistencia al corte? La C es cohesión, Inge. Claro, es la cohesión. Debemos recordar que la resistencia al corte depende de dos factores. El componente friccional, que está acá, y el componente de cohesión, que es este. ¿No? Entonces, la envolvente de falla pues se relaciona directamente con estos parámetros. El ángulo de fricción interna entonces va a ser la inclinación de esta recta del criterio de falla propuesto, ¿no? Con la horizontal. Este es el ángulo de fricción interna. Y la intersección de esta misma envolvente de falla con el eje de las ordenadas o el esfuerzo cortante, pues va a ser la cohesión. Por tanto, la cohesión es un valor geométrico prácticamente, ¿no es cierto?
Entonces, ya tenemos ahí esa definición. Como es una recta, ¿ya? Entonces, es una recta, entonces uno podría decir es una recta del tipo, ¿qué tipo es? Y igual a, ¿qué cosa? AX más B. La A pendiente. mx más b, seguramente, ¿no es cierto? Es una recta de ese tipo. Si ahora yo quiero llevarlo esto en términos de mis variables que estoy manejando, pues seguramente voy a decir, y va a ser igual al esfuerzo cortante, y esto es igual, en este caso, B, que es la constante, entonces B va a ser igual a C, simplemente la voy a reorganizar de esa manera, ¿ya? Más, en este caso, pues mx, x que es este valor, por tanto, más el esfuerzo efectivo vertical multiplicado por la pendiente. ¿Y la pendiente qué es? En este caso va a estar relacionado con esto. Tangente del ángulo de fricción interna phi. Entonces vean que la envolvente de falla pues tiene esta ecuación, y esta ecuación ya lo habíamos definido a partir del concepto de resistencia al corte, ¿no? De hecho, yo en ese momento no les dije que era el criterio de falla de Mohr-Coulomb. Yo simplemente analicé el criterio de fricción y el criterio de cohesión, y habíamos encontrado esta ecuación a partir de una analogía con la física, ¿no es cierto? Entonces, a partir de aquello ya habíamos encontrado esta ecuación. Pero ahora lo volvemos a mirar aquí a partir del criterio de falla que nos propone este autor, pero ya también observando de manera gráfica pues los parámetros de los materiales, como el ángulo de fricción interna y la cohesión. Entonces, este es el criterio de falla que nos propone este autor. Ahora, si no debemos olvidarnos de la envolvente de falla, no debemos olvidarnos de su ecuación, ahora sí de memoria, ya que es una envolvente de falla, cuál es su ecuación que la define, etc. ¿Ya? Y de hecho podemos avanzar un poco más, y para ganar un poco o rescatar un poco de tiempo, pues vamos a ver todavía lo que es la envolvente de falla para los suelos tipo 1. ¿Ya? Aquí está descrito de manera general. Esta es la descripción general. Pero si nosotros la llevamos en términos de los suelos tipo 1 y suelos tipo 2, lo que hemos visto o clasificado anteriormente, entonces vamos a ver lo siguiente. Dice, ¿ya? Y esto es importante. El criterio de falla de Mohr-Coulomb consiste en relacionar a los esfuerzos principales, noten bien, con el ángulo de fricción interna del suelo en la falla. De tal forma que mediante estas relaciones pueda determinarse el valor de parámetros de corte apropiados para un diseño geotécnico. Eso es el objetivo de definir adecuadamente la envolvente de falla. ¿Qué queremos hacer? Entonces vamos a irnos nuevamente a la teoría de resistencia de materiales. Aquí vamos a utilizar bastante la resistencia de materiales en este capítulo, ¿ya? Y nos vamos a recordar lo que es pues el concepto del círculo de Mohr. ¿No? Este es el famoso círculo de Mohr, que representa obviamente, o está relacionado más bien con el criterio de falla. Y aquí tenemos la relación entre el esfuerzo de corte versus el esfuerzo normal. Sabemos que va a haber una envolvente de falla, y dice que para los suelos tipo 1 la envolvente de falla pues es de esta forma. Aquí está.
de esta forma. ¿Qué significa? Que la cohesión, en este caso, para los suelos tipo 1, es prácticamente 0. Primera conclusión. Entonces, la ecuación de esta recta seguramente va a ser igual a esfuerzo de corte, igual a esfuerzo, en este caso, efectivo por la tangente, ¿no? Por la tangente del ángulo de fricción interna. Ya sé de la anterior diapositiva que la inclinación del envolvente de falla con la horizontal, pues es el ángulo de fricción interna, ¿no? Entonces ya tengo la envolvente de falla, pues aplico los conceptos de círculo de Moore y seguramente voy a poder dibujar esta circunferencia. Pero ¿bajo qué principios voy a aplicar el círculo de Moore? Pues aplico bajo el principio de esfuerzos principales. ¿Recuerdan esa definición que les había hecho? Aquí están los esfuerzos principales, el esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor. Tenemos la condición de falla, por tanto, vean, si este es el plano de falla, pues yo voy a tener la inclinación del plano de falla ahí, tita, ya hemos hablado de esto anteriormente, entonces estamos recordando simplemente ese detalle. Como dice el objetivo, relacionar los esfuerzos principales, esos son sigma 1 y sigma 3, con el ángulo de fricción interna, que es el parámetro del suelo. Entonces, por eso aplicamos este círculo de Moore. Sé, además, ya esto por teoría de resistencia de materiales, yo sé que este círculo de Moore debería intersectar en un punto a la envolvente de falla. Y eso es lo que pasa acá. De tal manera, ya, de que este punto de intersección, pues, sea perpendicular, vean, sea perpendicular con el punto central de la circunferencia. Esto es clave, ¿no? Es importante esto. Entonces, si yo trazo una recta del punto central de la circunferencia al punto de contacto, entonces este ángulo debería de ser exactamente 90 grados. Ya, entonces eso es teórico. Además sé que este extremo derecho, el máximo valor, pues va a corresponder al esfuerzo principal mayor sigma 1. Y el otro extremo, acá, corresponde al valor del esfuerzo principal menor sigma 3. Por tanto, si yo conociera estos dos valores, pues es fácil encontrar el diámetro de la circunferencia y también el punto medio de la circunferencia, ¿no? Entonces, vean que si yo trazo simplemente esta línea por acá, ya esta línea perpendicular, pues voy a tener un triángulo A, B y 0, ¿verdad? Y de eso yo conozco, pues, básicamente la inclinación o este ángulo. Aquí tengo 90 grados, aquí tengo este ángulo. Aquí podría determinar este ángulo, también sí, podría, porque conozco esto, vean. Dice que esta inclinación desde la horizontal hasta esta línea perpendicular es 2 veces tita. Tita ya sabemos que es en este caso, la inclinación del plano de falla, ¿no? Entonces, ¿podemos encontrar este ángulo? Seguro que sí. Seguro que podríamos encontrar una relación inclusive entre este ángulo y el ángulo de fricción interna. Seguro, porque están relacionados. Simplemente es hacer un poco de trigonometría y poder encontrar aquello. Sin embargo, me voy a ir a analizar principalmente este caso, este triángulo, para poder relacionar los esfuerzos principales con el ángulo de fricción interna. Y me voy a agarrar aquí esta figura y voy a agarrar rápidamente. ¿Ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente. El seno de este ángulo, entonces, va a ser igual
a la relación entre el tramo B0, o sea, esto, cateto opuesto si quieren, ¿no? Dividido entre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa sería el tramo A0, ¿no es cierto? Estoy haciendo un poco de trigonometría. Entonces, debo identificar en este punto qué es, por ejemplo, el tramo O0, perdón, OB o B0. ¿Qué es esto? Yo sé que es el radio de la circunferencia, ¿no es cierto? Aquí puedo observar aquello como radio de la circunferencia. Por tanto, para hacer el radio deberíamos de dividir esto entre 2. ¿No? Y ahí tengo sigma 1 menos sigma 3, pues tengo el diámetro. Lo divido entre 2 y tengo el radio. Y este es el radio. Muy bien. ¿Qué pasa con el tramo, en este caso, A0? A0, o sea, ¿cuánto va a ser esta distancia? Fácil, ¿no es cierto? Va a ser la magnitud de sigma 3, el esfuerzo principal menor, más el radio. Todo eso va a ser A0. Ya tengo el radio, que es esto. A esto le debo sumar sigma 3, que es la magnitud de esto, y seguro voy a tener la siguiente relación. Sigma 1 más sigma 3 dividido entre 2. Eso va a ser A0. Entonces aquí me falta poner el valor de A, por cierto. Y listo. Si yo ahora reemplazo estos dos valores en la ecuación principal, ¿qué voy a tener? Bueno, obviamente los dos van a desaparecer y me va a quedar simplemente esto, ¿no? Sigma 1 menos sigma 3 dividido entre sigma 1 más sigma 3. ¿Puedo todavía trabajar por acá? Seguro que sí. Puedo despejar de aquí y les voy a dejar para que ustedes lo hagan. Sigma 1. Seguro que sí. Podemos hacerlo. A veces es más conveniente trabajar de esa manera. Pero noten que ya la ecuación, esta ecuación, pues está relacionando al ángulo de fricción interna y los esfuerzos principales, que era el objetivo del criterio de falla. Lo que les decía, podríamos demostrar también que hay una relación entre la inclinación del plano de falla y el ángulo de fricción interna. Bueno, aquí ya está la ecuación. Dice, en este caso, la inclinación del plano de falla θ es igual a 45 más phi medios. Y puede ser fácilmente demostrado esto, ¿no? Porque yo sé que aquí el complemento va a ser un cierto valor, no sé, cualquier valor, y yo sé que aquí hay un, ¿cuánto? 180, entonces 180 es igual a 2θ más alfa, etcétera, ¿no? Entonces podemos empezar a relacionar. ¿Y alfa qué va a ser? Va a ser igual, se va a relacionar con estos valores. Aquí hay 90, aquí hay esto, etcétera. Es simplemente hacer algo de álgebra y seguro que llegamos a este punto. Bueno, hemos relacionado una primera envolvente de falla que corresponde a los suelos tipo 1. ¿Ya? El día de mañana vamos a ver los del tipo 2 y vamos a ver algún caso especial y ya vamos a ir viendo luego algunos ensayos de laboratorio. Ya si tienen alguna consulta. Bueno, nos vemos el día de mañana entonces, jóvenes. Hasta mañana.